La responsabilidad de los servidores públicos está establecida en diferentes órdenes. A ver, normalmente los particulares responden en su propio ámbito del derecho. Por ejemplo, algún particular que cometa una actuación delictual pues responderá en el marco del derecho penal. Eventualmente habrán consecuencias patrimoniales, civiles para indemnizar a la víctima. En los casos de negociaciones contractuales, entonces existe un ordenamiento jurídico, una jurisdicción más bien, que se encarga de regular ese tipo de relaciones entre particulares contractuales. Entonces está la jurisdicción ordinaria, están los jueces civiles, están los jueces de familia, están los jueces laborales para temas de derecho laboral ordinario entre particulares, pero los servidores públicos tienen una condición especial de responsabilidad, mientras los particulares responden por aquello que esté expresamente prohibido en las disposiciones normativas, lo que lleva en parte a decir que si no hay una prohibición, pues el particular puede realizar una determinada actividad, salvo pues que viole principios generales del derecho, principios especiales del área a la que se refiera. Mientras que los servidores públicos responden por acción y por omisión. Los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les está permitido en la ley, no pueden ir, si la ley no regula una determinada materia, por regla general los servidores públicos no podrían actuar en ese marco porque no existiría disposición normativa que regulara la materia particularmente o en especial, y en medio de esas funciones que realizan, pues pueden responder por hacer o por dejar de hacer, por acción o por omisión. Entonces, ese actuar o ese dejar de actuar genera unas consecuencias jurídicas que pueden traer a sí mismo unas resultas jurídicas para quienes se vean inmiscuidos en esa situación. Me explico. El servidor público, por ejemplo, que tiene manejo de recursos públicos, supongamos el secretario de Hacienda, supongamos el alcalde municipal, un gobernador, el presidente de la República, el ministro de Hacienda, supongamos que tengan el manejo y la disposición pues, de los recursos públicos y los malversan. Y en esa malversación les inician investigaciones. Esas investigaciones, por ser servidores públicos, van en varios campos. Y hablaríamos de una investigación disciplinaria para ver si incumplió con el ejercicio de sus funciones, si transgredió alguna de las prohibiciones establecidas en el Código Único Disciplinario, si irrumpió más allá de lo que tenía que hacer, es decir, se extralimitó en sus funciones, si dejó de actuar teniendo lo que hacer. Habría otro tipo de investigación que sería relativa a la responsabilidad fiscal, es decir, como ponemos el ejemplo del servidor público que tiene manejo de recursos, pues si malversó los dineros públicos, si generó detrimento patrimonial a la entidad con su actuar o dejar de hacer, si hubo, por ejemplo, sobrecostos en determinados contratos, si hubo actos de corrupción que tuviesen como consecuencia actuaciones o daños al patrimonio público, a los recursos públicos. También existe otro ámbito de responsabilidad que es el penal, determinar si la conducta de ese servidor público, vuelvo e insisto, bien por acción o por omisión, se enmarca dentro de una conducta delictual establecida en el Código Penal y que sea digna de un procedimiento penal. Y también podríamos hablar de una responsabilidad patrimonial. Esa responsabilidad patrimonial puede darse también o tener más bien una derivación en cualquiera de las anteriores situaciones en que se pueda responder patrimonialmente también, pero principalmente cuando de esa situación o de esa conducta de la administración pública derivó, por ejemplo, una responsabilidad extracontractual para el Estado o la obligación de indemnizar a alguien, la obligación de reparar un daño causado a un demandante o a las víctimas en un proceso contencioso administrativo. Puede ser que el servidor público lo llamen a ese proceso en garantía y haga parte de ese proceso. Puede ser que el demandante de entrada también no solo haya demandado al Estado, sino al servidor público para que también se haga parte del proceso. O puede ocurrir que el Estado también inicie a posteriori un medio de control o una acción de repetición, en la cual el Estado es condenado, pero ante su condena, pues se repite contra el servidor público para cobrarle de alguna manera, obviamente legal y completamente ajustada a la ley, los dineros que el Estado ha tenido que pagar por su actuación que generó una consecuencia dañina. Entonces son varios los ámbitos de responsabilidad del servidor público, de manera que el cargo o el ejercicio público requiere de compromiso,
requiere ojalá de honestidad. Lástima pues que obviamente en nuestro país existan tantos escándalos de corrupción, tantos escándalos de violación a las disposiciones legales, a principios, y que terminan pues en investigaciones de esa naturaleza. Pero lo ideal, lo esperado es que la administración pública actuase con honradez, con transparencia, con imparcialidad, ¿sí? Y entonces en esa actuación pues no generase normalmente responsabilidades para el Estado. Pero teniendo en cuenta que suele ocurrir en el funcionamiento de la administración pública en nuestro país, eso es bastante sabido, algunos tipos de conductas que generan consecuencias o responsabilidades jurídicas, pues ellas se pueden dar en esos ámbitos en que le he explicado básicamente. Sí, podrán derivar otras distintas o más drásticas, otras que tengan incidencia inclusive internacional, cuando ya se entromete el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y demás. Pero básicamente esos son los tipos de responsabilidades que tienen los servidores públicos por su función, de manera que es una invitación a que el servidor público se tome en serio su labor, se tome en serio su función, ejerza sus actividades de la mejor manera posible e intente cumplir con todas las funciones que tiene determinadas por la Constitución, la ley y los actos administrativos en el ordenamiento jurídico.